esta mañana. Hábleme un poco de cómo se logra este acuerdo en la mesa de salario mínimo, un hecho que marca un hito en materia de esta mesa tripartita. Gracias, Álvaro. Muy buenos días. Buenos días al pueblo de la República de Panamá. Gente buena, porque Panamá tiene gente muy buena. Fíjate, Álvaro, la mesa de salario mínimo se instaló, igual que siempre, con el propósito de revisar el salario mínimo y determinar, de acuerdo a las condiciones económicas del país, las micro y la microeconomía y la macroeconomía, si era viable o no era viable alcanzar un acuerdo. Se han alcanzado 4 acuerdos en las mesas de salario. Yo tengo 8 periodos de estar en la mesa de salario mínimo y este es la cuarta vez que se logra un acuerdo. Yo he estado en 3 de ellos. Fue una lucha dura. Los sectores que concurrimos, que fueron el sector trabajador, el sector empleador, en principio, como siempre, llegan con posiciones fuertes. Sin embargo, la mesa tiene una característica: es necesario siempre escuchar y observar las cifras, los datos estadísticos que demuestran cómo está la economía del país, porque por emoción todo el mundo quiere que le aumente el salario, pero en la realidad hay que determinar, uno, si le corresponde, y dos, si eso es viable para el país, porque hay que pensar en función del país. Y a eso nos abocamos. Un liderazgo fuerte de manejar, de conversar precisamente, y los dos sectores hicimos propuestas, hicimos análisis y llegamos finalmente a un acuerdo que yo creo que fue beneficioso para el país, como país, que vendió una imagen a nivel internacional de que en este país nos ponemos de acuerdo, podemos conversar y podemos llegar a acuerdos, y ese mensaje es importante porque eso le da seguridad al inversionista extranjero y eso le da la visión de que en este país la gente se puede sentar a la mesa y llegar a sustentar acuerdos, y eso fue lo que pasó en la mesa de salario mínimo. Ok, ¿cómo o en qué quedaron los incrementos? Eso es importante que se diga en materia salarial. Y lo otro, siempre escucho a la gente diciendo me van a aumentar tanto. Y yo digo, este aumento es exclusivamente para las personas que ganan salario mínimo, no para todo el mundo. ¿O estoy equivocado? No, usted está clarito. Fíjese, cuando usted le pregunta a alguien si quieres que te aumenten el salario, todo el mundo va a decir que sí, yo quiero, aunque gane muchísima plata. Sin embargo, el tema no es ese. El tema es que la Comisión de Salario Mínimo está fijada para revisar el salario mínimo. ¿Qué es esto? Es el mínimo de los salarios. Solamente tienen acceso a ese salario mínimo las personas que ganan el mínimo. Los que ganan más del salario mínimo no tienen acceso a los ajustes del salario mínimo. Y por otro lado, es importantísimo tener claro que el panameño que no tiene salario, la persona que está desempleada, no tiene salario mínimo. A ese no se le aplica ningún aumento. Sin embargo, sufre las consecuencias de un posible aumento de salario. Y voy a explicarlo en un momento. Tampoco se le aplica, por ejemplo, a las personas que están en la informalidad, porque ellos no están en ninguna planilla. Entonces no tienen como tal un salario. Y estamos hablando de que tenemos un desempleo que está más o menos por el 11% y una informalidad del 52%. Eso es mucha gente. Pero a esa gente, no se le aplica ningún aumento de salario mínimo. Es nada más a las personas que ganan el mínimo de los salarios. Pero cuando se da un aumento de salario, evidentemente las empresas tienen que hacer aumentos de precios porque de algún lugar tienen que sacar para poder cubrir.
Así funciona la economía. Entonces, esa persona que no tiene salario mínimo, esa persona a la que no se le aplica porque no tiene trabajo o porque está informal, sufre entonces las consecuencias de esto. Por eso es que el análisis tenía que ser pero muy profundo, muy detenido, para uno vender la imagen a nivel internacional de que sí podíamos poner de acuerdo, y dos, para hacer que las empresas fueran sostenibles y mantuviesen los puestos de trabajo, porque esto era fundamental. La gente que tiene trabajo puede llevar el pan a la casa, Álvaro. El que no tiene trabajo, no puede llevar el pan a la casa, tiene muchas dificultades, y esos son caldos de cultivo precisamente que afectan la paz social. Entonces, habría que tomar decisiones. Tenemos muchas posibilidades de que el país crezca y a eso apuntamos. Entonces llegamos a un acuerdo sensato que definitivamente le permite a la micro, pequeña y mediana empresa seguir subsistiendo, mantener los puestos de trabajo que tiene y tener una visión de futuro, ¿no? A las empresas que más pueden se le hizo un aumento entonces un poquito más significativo, se le hizo un aumento significativo de acuerdo a como lo que está creció la canasta básica, ¿no? Sí. Entonces este es el tema, pero fue una lucha grande, fue una pase de opiniones, de negociación, de conversar, de mirar con luces largas al país y aprovechar tal vez las ventajas que nos pueden venir hacia futuro. Aquí en la información, región 1, el sector doméstico recibirá un aumento de $10 mensuales, mientras que los agentes de seguridad obtendrán un alza de $12 en ambas regiones. Los trabajadores de restaurantes, hoteles y transporte de carga también verán mejoras con un incremento de $9.50. En la región 2, el ajuste más alto recae sobre los recolectores de desechos, quienes recibirán $15 adicionales al mes. Para el comercio al por menor, el aumento será $9.50 en ambas regiones, y en el comercio al por menor, el comercio al por mayor, específicamente en la región 1, se aplicará un ajuste similar de $9.50 mensuales, es lo que destaca. Aquí hay, ¿cuántas regiones hay, señor Ledesma? Son 2 regiones, Álvaro, 2 regiones. Antes habían 3 regiones, sin embargo, se suprimió la tercera región y muchos de las estaban en región 3 pasaron, inclusive algunas a ser región 1, que ese es un golpe económico que todavía se viene resintiendo. Sin embargo, tenemos 2 regiones. El salario mínimo se fija por región, por actividad y por tamaño de la empresa. Sí, Ana Matilde Gómez, ¿tiene alguna pregunta? Una pregunta nada más, José Antonio, es gusto de saludarlo también. Juan Antonio. Juan Antonio, el salario, eso es optativo, o sea, o aplicas la actividad o aplicas la región, o es concomitante, o sea, es actividad, región y el otro parámetro que dijiste, ¿cuál es? De la empresa. Eso va junto, y entonces se fija por actividad, por región y por tamaño de la empresa. Entonces, por eso es que se dice que aquí tenemos muchos salarios mínimos, porque cuando usted aplica todas estas variables, hay empresas que, si bien es cierto, pueden estar ubicadas en la región 2, son grandes empresas. Entonces, esas empresas tienen el aumento que le corresponde como gran empresa. Si está ubicada en la región 1, pero es una pequeña empresa, ¿no? Que tiene menos de 10 trabajadores, eso tiene otra connotación. Entonces, ¿Qué determina que vayas a una región? ¿Nada más lo geográfico? La región es por lo geográfico, porque fíjate, Ana Matilde, no es lo mismo tener vamos a decir que tú pones una fonda ahí en la 5 de mayo, que vayas a poner una fonda en un distrito apartado de la provincia de Veraguas. No es lo mismo, no vendes la cantidad de sopas que vendes en la cabecera de la República, del país, que lo que vendes allá. Entonces, inclusive esas zonificaciones de distrito, yo lo vengo diciendo, esas zonificaciones por distrito a veces tampoco son justas, porque no es igual. Vamos a decir, yo vivo en La Chorrera. En La Chorrera hay 18 corregimientos, 4 son corregimientos cabecera, pero cuando usted se va a los otros corregimientos son netamente rural.
¿no? Y no es lo mismo, vuelvo al mismo ejemplo, poner una fonda en un corregimiento cabecera que poner una fonda en un corregimiento apartado donde vas a vender ¿cuánto? 10 platos de sopa al día y en la otra estás vendiendo mucho más. Entonces no es lo mismo. Pero sí, pregunta, pero entonces, por ejemplo, una gran empresa que ubica su industria, vamos a suponer que sea industrializada, ¿no? Que es gran empresa, pero ubica geográficamente su planta de procesamiento en la zona, en una zona distante y pobre o empobrecida, aunque sea gran empresa, ahí le aplica lo geográfico o le impacta el hecho de ser una gran empresa. Hay actividades, Ana Matilde, que son a nivel nacional. Y aunque la gran empresa se ubique en la zona 2, porque sería un fácil juega vivo, yo estoy viendo claro. pensamiento, claro, sería un fácil juega vivo de una empresa decir, hombre, me voy a instalar allá en el pueblito de Coná, por allá al final, y entonces no se me aplique el aumento del salario porque yo soy una empresa de región 2. No, pero es que por actividad también se fijan el salario. Esto es todo una operación que hay que hacer para tratar de ser lo más justo posible, lo más correcto posible y con visión de país, Ana Matilde, porque fíjate, yo estoy cansado de ver que empresas importantes se nos van y se instalan en Costa Rica, se van y se instalan en El Salvador, se instalan en Colombia y tenemos nosotros las mejores condiciones, pero nosotros tenemos que saber aprovechar nuestras ventajas competitivas, saber utilizarlas para que no se nos vayan y saber que nosotros tenemos que, sí es cierto, exigir, reclamar los derechos, pero tampoco podemos exprimir a las empresas al punto que se van. Por ejemplo, a nosotros se nos fue Bimbo. Bimbo se fue a producir en Costa Rica porque la agarramos pliego tras pliego tras pliego y la acabamos con la iniciativa de la empresa y la empresa dijo, me voy, produzco en Costa Rica y vendo en Panamá. Entonces los puestos de trabajo se fueron para allá. Pensamos, por ejemplo, que la bananera no se puede... En Costa Rica tú que eres un conocedor, porque tú eres un laboralista de toda la vida, te he conocido así. En Costa Rica hay flexibilidad laboral en la regulación laboral. Bueno, pero los sindicalistas en Costa Rica han ido entendiendo que, ok, se pueden reclamar los derechos, pero no debes llevar a que pongas en peligro la existencia de la misma empresa. Por eso uno de los puntos que nosotros conversábamos y discutíamos en la mesa era que las empresas tienen que ser sostenibles, porque lo dices tú cada momento en las entrevistas y yo te escucho. El gobierno no es el que está llamado a dar puestos de trabajo. El gobierno puede cubrir las necesidades que él tiene, ¿no? Los puestos que tiene, pero no es el llamado a generar puestos de empleo. Los sindicatos no generan ni un puesto de trabajo. ¿Quién está llamado, según la Constitución, a generar los puestos de empleo, a manejar la economía? Es el sector empleador. Pero para eso es necesario que sea sostenible, porque si no es sostenible, entonces no puede mantener los puestos, no puede nombrar personas, no podemos atraer a las empresas. Entonces, con todas las ventajas que tenemos, porque sí tenemos muchas ventajas como país y tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer que los inversionistas vengan, pero ningún inversionista va a un país donde no hay seguridad jurídica, donde de repente no hay respeto a las normas, donde se persigue al empleador. Entonces eso es un mensaje equivocado. Costa Rica tiene la ventaja de que los dirigentes sindicales han ido entendiendo que hay que conservar los puestos de trabajo y eso es una ventaja. O sea que nuestra diferencia con ellos no es un tema de normativa, es un tema de actitud y comportamiento sindical. Exactamente, principalmente eso. Y que ellos, fíjate, yo los veo en los organismos internacionales, se necesita un astronauta, ellos levantan la mano, ellos no tienen el astronauta, pero ellos lo van a conseguir. Se esfuerzan por eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos mejores condiciones que todos esos países, pero tenemos que aprovecharlas. No podemos pegarnos un tiro en el pie y dejar las cosas a un lado porque hay mucha gente, mira, tenemos un desempleo que va por el 11%, tenemos una informalidad que está por el 52%. Esa gente no recibe aumento de salario mínimo porque no le corresponde, no tienen. Entonces,
nosotros tenemos que pensar en la población, en que la gente tiene la necesidad de llevar el pan a la casa. Y el hecho de que no puedan llevar el pan a la casa, eso es un caldo de cultivo social. Entonces, hombre, hay que hacer el esfuerzo para que esas micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 85% del empleo del país puedan ser sostenibles y puedan seguir dándole trabajo a la... Oiga, usted representa la Cámara de Comercio de La Chorrera, ¿cierto? Sí, yo fui a la mesa de salario mínimo como parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ya le digo, yo he estado en 8 periodos, sin embargo, todos representando al CONEP, al Consejo Nacional. Pero yo soy actualmente el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de La Chorrera. ¿Usted es empresario, es abogado? ¿Cuál de Yo las soy dos? abogado, yo tengo mis empresas, mis pequeñas empresas, pero las manejo, pues, gracias a Dios y luchando, porque no es como mucha gente piensa que el empresario y principalmente el micro, pequeño y mediano empresa tiene un sacado de plata allí, porque eso lo he escuchado cuando hacíamos la gira. La gente pensaba que el empresario tiene un sacado de plata. No, a veces, fíjate que es tanto que a veces uno tiene que yo digo, dibujar en el aire para pagar las planillas. Y si usted le pregunta a un micro, pequeño y mediano empresario, por ejemplo, este mes de diciembre, que hubo que pagar la planilla, que hubo que pagar el décimo, que hubo que pagarle al Seguro Social, usted se da cuenta de que la gente dibujó en el aire para poder hacer las cosas. Pero vamos para adelante, ¿no? No, y esto entraría en vigencia el 16 de enero. O sea, ¿Cuál es el número del decreto, Álvaro o Juan Antonio, para buscar el decreto que reguló el... No ha salido, porque recuerda que el decreto lo tiene que firmar el señor presidente de la República. Ay, no está. Entonces, sí, exactamente. Entiendo que se está esperando que él esté para efecto de poder... hoy hay gabinete, me imagino que hoy... A partir del 16 de enero, o sea que en la segunda quincena del mes de enero se debe aplicar el aumento de salario mínimo. El 30 de enero, entonces se hace el primer pago ya del del nuevo salario mínimo. Exactamente, Álvaro, exactamente. Ok, bueno, gracias, señor Ledesma, por estar con nosotros. Además, hay un tema que me toca con la Cámara de Comercio de Panamá Oeste. Nosotros hicimos un comunicado, porque recientemente el Ministerio el MIDA dictó un decreto ejecutivo que reorganizaba el tema de cómo se elegían los patronatos de feria. La Cámara de Comercio hizo sus postulaciones. Sin embargo, tuvimos que hacer recientemente un comunicado aprobado por la Junta Directiva en la cual hacíamos una gran protesta, porque se eligió prácticamente secretamente la comisión, el patronato de la Feria de la Chorrera, y se reemplazó a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la Chorrera, y la feria es una feria comercial, industrial y agropecuaria. Se reemplazó a la Cámara por una asociación de lazo. Entonces yo pienso que Qué cosa tan absurda. Una cosa totalmente absurda e irrespetuosa y sin visión, porque entonces, ¿quién va a impulsar eso? Entonces, en la Junta Directiva tomamos decisión de no demandar. ¿Por qué? Porque nosotros somos chorreranos y no vamos a ser cómplices de que la feria no se haga. Sin embargo, era necesario llamar poderosamente la atención al ministro, a la directora nacional de feria, al Consejo Municipal y al alcalde, de que eso que hicieron en esa comisión y escogieron el patronato de la feria de esa manera es totalmente alejado de la norma, porque la norma dice que el sector empleador, el sector empresarial tiene 3 puestos y nos eliminaron por poner a una asociación de lazo, que no sé qué puesto de trabajo genera esa asociación, qué manejo comercial tiene, qué manejo industrial tiene. Entonces, pero además, ¿cuánta gente aglutina? Porque es una actividad específica, o sea, no tiene sentido sacar a una coraza tan amplia como es la Cámara para meter una actividad. Eso es un absurdo. Totalmente, Ana Matilde, pero bueno,
con esto elevamos nuestra voz de protesta y de tristeza, en el sentido de que, hombre, si nos quejábamos del patronato anterior que lo estaba haciendo mal y que hay muchas quejas, hombre, esta comenzó igual o peor. Bueno, gracias, señor Ledesma, por estar con nosotros. Oiga. Bendiciones. Que pasen muy bien. Gracias, don Red. Aquí en breve vamos a conversar acá con Juan Miguel Jaén,